Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos de nuevo para repasar juntos la parte que nos corresponde de nuestro estudio bíblico de congregación. Esto es lo que estamos asignados para la semana del 24 al 30 de mayo de nuestro libro La adoración pura de Jehová, por fin restaurada. Recordamos que esto está todavía bajo la sección 3 del libro, con el título Jehová promete reunir a su pueblo. La promesa de restaurar la adoración pura. Sin embargo, para esta ocasión ya nos toca revisar el capítulo número 9, con el título Unificaré su corazón. Como muy bien sabemos, cada capítulo se basa en un texto bíblico y tiene una idea principal. El capítulo 9 tiene como texto Ezequiel 11:19 y la idea principal es el tema de la restauración y cómo se desarrolla en el libro de Ezequiel. Y como todos sabemos, cada vez que se inicia un nuevo capítulo tenemos que revisar un video de introducción. Así que le invitamos a que todos puedan escucharlo. Es un video bastante corto, de 1 minuto 30 segundos. Así que esto nos da una idea de lo que vamos a revisar en el capítulo. Sin embargo, podemos repasar algunos puntos que menciona el hermano Curson. Él habla que esta profecía da título a este capítulo, el capítulo 9, Unificaré su corazón. Y él cita el texto de Ezequiel 11:19, donde dice, Unificaré su corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entre otras cosas, el hermano menciona que esta sección del capítulo 9 nos ayudará a responder preguntas como ¿cómo vivían los judíos durante el destierro en Babilonia y por qué Jehová terminó liberando a su pueblo? ¿Cómo se contaminó la congregación cristiana? ¿Y qué situación parecida al destierro vivieron los siervos de Dios? ¿Qué promesas de restauración hizo Jehová mediante Ezequiel? ¿Y cómo se han cumplido los cristianos verdaderos durante los últimos días? Y por último, ¿cómo demostramos que valoramos lo que Jehová ha hecho para restaurar la adoración pura en nuestros días? Así que ya teniendo una idea de lo que vamos a repasar y un preámbulo, pues empecemos con los párrafos 1 al 3. La pregunta es, ¿por qué se burlan los babilonios de los siervos de Jehová? ¿Y cómo lo hacen? La burla surge por la condición de estos siervos de Dios en la condición de desterrados. Porque para los babilonios, su dios Marduk era más fuerte que Jehová porque los habían conquistado. Y es que parecía algo lógico. Si Jehová no los había podido defender, daba a entender que su dios Marduk era más fuerte. Y esta burla se daba cuando los judíos acudían los sábados a lugares tranquilos a oír la lectura de la ley. Para hacerlo tenían que recorrer por imponentes templos, multitud de gente que adoraba a dioses como Marduk, y ellos en cambio tenían que buscar un lugar solitario, tranquilo, para escuchar la lectura de la ley. Además ellos cantaban los salmos. Por eso es que con sarcasmo los babilonios le pedían, cántennos una de las canciones de Sión. ¿Por qué exclusivamente pedían eso? Porque muchos de esos salmos hablaban de cómo Jehová había vencido a sus enemigos. Pero era una burla porque estos enemigos los habían vencido a ellos. Por eso de manera sarcástica se lo decían. Debe haber sido bastante doloroso para ellos pasar por situaciones como esas. Párrafos 4 y 5, la parte A. ¿Qué esperanza ofrecieron en su día las profecías de Ezequiel? Y era devolver a su pueblo a su tierra y restaurar la adoración verdadera. Sin duda esa esperanza les levantaba el ánimo porque estaban en un lugar donde, aunque ellos oraban y cantaban y les daba cierta tranquilidad, sin embargo lo que les rodeaba los oprimía mucho tanto emocional como físicamente. Por eso ellos disfrutaban cuando se leían profecías de restauración, de volver a tener la adoración pura. La parte B, ¿qué analizaremos en este capítulo? Y debemos ver el dibujo del principio. Revisaremos cómo se cumplieron estas promesas de restauración, cómo ellos volvieron a la ciudad de Jerusalén, y también veremos el paralelo con nuestros días.
también veremos cómo algunas de esas promesas tendrán un cumplimiento final en el futuro. Y con relación al dibujo que tenemos aquí, se ve cómo se leía la ley y ellos pues disfrutaban, recordaban, se sentían con el corazón rebosante, deseando que vuelva la adoración pura de Jehová. Sin duda buscaban lugares así apartados para poder prestar atención, concentrarse en lo que se leía y por supuesto cantar los salmos que tanto les animaban a ellos. Continuamos ahora con el subtítulo Irán al destierro, al cautiverio. Párrafo 6. La pregunta es: ¿qué advertencias le había dado Dios a su pueblo rebelde vez tras vez? Desde la época de Moisés, ya Jehová les había advertido que si seguían rebelándose, terminarían en el exilio. Aquí está puesto el texto de Deuteronomio 28, 36 y 37, donde se decía que desde el rey hasta los demás irían a un lugar lejano. Y hasta eso les incitaría a servir a otros dioses. Y por supuesto también decía en el versículo 37 que se convertirían en motivo de horror, de burla, de desprecio por todos los demás, ya que habían desobedecido a Jehová. Y también ya en el capítulo 6 de este libro habíamos visto cómo Ezequiel escenificó cómo ellos serían desterrados en cuanto a cantidades y grupos. Si ustedes recuerdan, habían 3 secciones que se hablaba de esto. Además, profetas como Isaías y Jeremías también le había dado advertencias similares que si no servían lealmente a Jehová, irían al destierro. Párrafo 7. ¿Cómo castigó Jehová a su pueblo? Lamentablemente, la tendencia que tenía Israel era rebelarse contra Jehová, y eso lo hacía sentir muy dolido. Y es que desde los que dirigían a la nación, sus pastores o líderes habían caído en todo tipo de pecado, y lamentablemente tuvieron que pasar momentos vergonzosos como el de padecer hambre, teniendo una tierra que rebosaba de leche y miel, según las profecías bíblicas, y también las pruebas de lo que Jehová les dijo en ese momento. ¿Cómo les castigó Jehová? Permitiéndoles que ellos sean desterrados a Babilonia, llevados prisioneros, y aunque se mantenía la ciudad de Jerusalén en pie, en el año 607, Nabucodonosor destruyó Jerusalén y su templo. Así que lo que era el orgullo realmente de los israelitas y del pueblo de Dios se terminó. Aunque claro, miles fueron llevados como cautivos, permanecieron vivos, pero eran objeto de burlas y de acoso, como vimos al inicio de los párrafos de este capítulo. Veamos ahora los párrafos 8 y 9. ¿Qué advertencias sobre la apostasía le había dado Dios a la congregación cristiana? Así como en la época del Israel, antes del destierro, Jehová también había mandado a dar advertencias. Por ejemplo, Jesús les había dicho a ellos: cuidado con los falsos profetas que se les acercan disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Hablando de la peligrosidad de estos falsos profetas. En cambio, el apóstol Pablo había dicho: sé que cuando me vaya entrarán entre ustedes lobos feroces que no tratarán al rebaño con ternura, y de entre ustedes mismos saldrán hombres que dirán cosas retorcidas para arrastrar a los discípulos y llevárselos detrás de ellos. Y también se habían dicho algunas características que tendrían estas personas, como por ejemplo, que no tendrían ni fe ni una buena conciencia. O expresarían cosas como que no existía la resurrección, por ejemplo, o que ya había existido también la resurrección. O en el caso del apóstol Pedro, hablaría de algunos que rechazarían las enseñanzas de Cristo, que tendrían una conducta descarada, que comenzarían a utilizar como codicia para explotar a otros, etcétera, etcétera. Y claro, así como pasó en la época del Israel antiguo, en el primer siglo muchos no prestaron atención a esas advertencias. Y eso llevó a que se desarrolle lo que dice en la segunda carta a los Tesalonicenses 2, la apostasía. Es decir, que muchos dejaron la verdad, contaminaron la verdad con cosas que realmente iban a podrir a muchos que se acercaran a él. Y estos apóstatas eran en ese entonces retenidos un poco porque el apóstol Juan todavía estaba vivo. Pero una vez que él desapareciera,
la situación se iba a poner muy crítica. Eso es lo que se vería entonces en la próxima ocasión que nos encontremos de nuestro libro Adoración Pura, cómo se cumplió de el trigo y la mala hierba con relación a lo que Jesús había dado como parábola. Así que esperamos el poder prepararnos bien, repasar estos 9 párrafos que tenemos. No se olvide de revisar también el video de introducción de este capítulo para tener la idea de lo que vamos a revisar en el capítulo 9. Y claro, participar con nuestros comentarios y prestar atención a los que nuestros hermanos hacen durante la reunión de entre semana. Esperamos entonces prepararnos bien para esta semana del 24 al 30 de mayo y si es la voluntad de Jehová, volvernos a encontrar en una próxima ocasión.